Masejet Zebahim Dafnun Bet Amudales 52a, 7 líneas de arriba para abajo. Recordemos parte de lo que mencionamos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos que hay 3 veces en la Torah que se menciona el Yesod Mizbach Haolah. Uno en Par Kohen Mashiach, el segundo en Par Elen Davar Tzibur, y la tercera vez que dice el Yesod Mizbach Haolah está en Sair Nasi. Bien, la Baraitá nos dice, bueno, cada una de estas cosas nos viene a enseñar una cosa. Enfoquémonos en el tercero. Sair Nasi, cuando dice el pasuk el Yesod Mizbach Haolah, dice la Baraitá, nos viene a enseñar la siguiente alajá. Ya vemos la primera alajá, ¿sí? Porque vamos a tratar de hacer una segunda. Nos viene a enseñar Ten Yesod la Mizbeach Shel Olah, lo cual significa que todos los korbanot que se hacen en el altar externo, sus residuos van al Yesod, lo cual significa que también Korban Olá mismo, que no está escrito que los residuos tienen que ir al Yesod, pero ya que el Korban Olá se hace en el Mizbeach del Olá, en el altar externo, pues los residuos van ¿dónde? En el Yesod. Así nos dijo la Baraitá, que así aprendemos aprendemos esta alajá del tercer pasuk, que es el pasuk el Yesod Mizbach Haolah, que dice en Sair Nasi. Después viene la Baraitá y dice, un segundo, pero ¿quién te dijo que este tercer pasuk nos viene a enseñar esta alajá? Ten Yesod Mizbach Shel Olah. Puede ser que nos viene a enseñar una segunda alajá. ¿Cuál es esa segunda alajá? Le Mizbecha Shel Olah Yehe Yesod. ¿Qué significa esto? Pregunta la Baraitá, puede ser que este tercer pasuk de Seir Nasi, el Yesod Mizbach Haolah, nos viene a enseñar no sobre los residuos de todos los korbanot que suben al altar, sino sobre la zeriká, sobre el matán damim ikar, sobre el ikar matán damim, sobre lo principal de la salpicada de las aplicaciones de korban olá, que se tiene que colocar en la pared del mizbeach, en el lado que hay que Yesod. Puede ser que eso es lo que nos viene a enseñar. Así preguntó la Baraitá. Responde la Baraitá, o mejor dicho, responde Rabbi Ishmael en la Baraitá, lo que vamos a ver a continuación. Amar Rabbi Ishmael, Gag Yesod, Lama Likra, Kal Vachomeru, Uma Sheyare Hatat, Sheena Mechaprim Teunim Kal Gag Yesod, Tehilat Olah Shemechaperet Enodin Sheteuna Gag Yesod, Amar Rabbi Akiva, Uma Sheyare Hatat, Sheen Mechaprim Ven Beavim Chaper, Teunim Gag Yesod, Tehilat Olah Shemechaperet Uba Lechaper Enodin Sheteuna Gag Yesod, Imken Matamud Omar Al Yesod Mizbach Haolah, Ten Yesod Le Mizbach Shel Olah. Responde Rabbi Ishmael en la Baraitá, no, esta segunda alajá, que el matán damim, que la zeriká, no los residuos, la zeriká, lo principal de la sangre, tiene que hacerse en donde, en el Yesod, en el lado del Yesod, que ya explicamos al final de la clase anterior, que no se refiere, el Yesod es una base que sale, no se refiere a la pared vertical, que hay que hacerlo ahí, no, sino al techo horizontal de esa base, que en verdad se refiere al lado de la pared superior del Mizbeach, que va en conjunto con el techito de la base, por la sangre que hay ahí, ¿sí? Entonces, ya explicamos que se refiere la Baraitá a preguntar que, como dijimos, al lado al Gaga Yesod, lo cual significa que la pared donde hay Yesod abajo, ¿sí? Dice Rabbi Ishmael, esta alajá, que las zeriká de Olá hay que echarlo en donde, el matán damim ikari hay que echarlo en donde, en el lado donde hay Yesod, no se necesita pasuk para eso. Porque esto lo aprendemos de ¿qué? De un Kal Vachomer. ¿Cuál es el Kal Vachomer? Dice Rabbi Ishmael, escuchen bien. Si los residuos del Korban Hatat, que no vienen a expiar, porque ya fue expiado con la zeriká, recuerden, se dice residuos y hay zeriká. Zeriká es lo principal, la aplicación de sangre. No vienen a expiar, y aún así se requiere que se echen esos residuos ¿en dónde? En el Gaga Yesod, en el techo del Yesod. Entonces el principio de Olá, el principio de la sangre de Olá, o sea, la zeriká de Olá, que sí viene a expiar, que eso es lo esencial de qué? Del Korban, consiguien que se requiere que se haga en donde? En el Gaga Yesod, en el techo del Yesod, o sea, en el lado de la pared del Mizbeach que hay Yesod. Entonces lo aprendemos de Kal Vachomer. Entonces no puede ser que el pasuk tercero de Sair Nasi o de Yesod Mizbeach Haolah nos viene a enseñar esta alajá, porque lo aprendemos de Kal Vachomer. Rabbi Akiva aparentemente discute y viene y dice la misma idea y repite lo mismo. ¿Se recuerdan que habíamos dicho no sabemos cuál es la diferencia entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva? Eso es lo que vamos a analizar.
Rabbi Akiva viene y dice, un mismo Kalvajomer. Sí, los residuos de Hatat, solo que agrega unas palabras. Sí, los residuos de Hatat que no expían, y agrega una más. Ven Baim lejaper y no vienen a expiar. Requieren que sea que Gag Yesod se tejilá tola a principios de la sangre de Olá, o sea, Zericá de Olá, que sí expían y vienen a expiar. Kol Shiken que se requiere que se haga en él Gag Yesod. Entonces, por lo tanto, se aprende que de un Kalvajomer, ya sea según Rabbi Ishmael, ya sea según Rabbi Akiva, que es el mismo Kalvajomer, aparentemente, la Gemara ahorita va a analizarlo. Entonces, ¿para qué necesitas el pasuk y el Yesod Mizbah Haolá? No para esta segunda alajá, porque solo aprendemos de Kalvajomer. Entonces, seguro, el pasuk y el Yesod Mizbah Haolá del Seir Nasi nos viene a enseñar que la primera alajá que mencionamos, ten yesod le mizbach shelolá, una regla en general, que todos los corbanos que suben a el mizbeach haolá, sus residuos tienen que ir al yesod, y esto te enseña que korban olá, a pesar que no dice que los residuos tienen que ir a olá, de la Shah aprendemos que sí tiene que ir. Bien, la Gemara le pregunta, Mai benayu. Listo, entonces entiendo que la pregunta de la baraitá está solucionada. Preguntó la baraitá, ¿por qué no aprendemos una segunda alajá? Respondió la baraitá, Rabbi Ishmael, porque hay un Kalvajomer para eso. Y Rabbi Akiva dijo que también que hay un Kalvajomer. Y el Kalvajomer que los dos dieron él mismo. Repito, sí, Hatat, los residuos de Hatat que no expían tienen que ir al Gag Yesod, como que explicamos al final de la clase anterior. Pues Kol Shiken, Tjilatolá, que tienen que ir a dónde? Al Gag Yesod. Entonces lo aprendemos de Kalvajomer. Ahorita, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Los dos dieron el mismo Kalvajomer. Claro, solo que Rabbi Akiva al decir el Kalvajomer, a diferencia de Rabbi Ishmael que dijo que Shayare Hatat enam mejaprim nada más, así dijo. Rabbi Akiva dijo enam mejaprim ven baim lejaper. Agregó ven baim lejaper. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hace eso de diferencia? Dice la Gemara dos explicaciones. La primera dice Rabada Baraba, Mar Rabada Baraba, Shirai meakvi mikal benay, Umar Sabar meakvi, Umar Sabar lo meakvi. Escuchen bien. Dice Rabada Baraba, hay una diferencia entre ellos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Si Shirai meakvim o no. Los residuos hay que colocarlos ¿en dónde? En el yesod, idealmente. Pero si no lo hiciste, pasul. ¿Se invalida la cosa o Bediabat sirve? Si no lo pusiste. Esa es la diferencia entre ellos. Según Rabbi Ishmael, Shiraim, Meakvim. Y por eso nos dice, cuando nos habla de residuos de Hatat, nos dice que si Shiraim en Hatat, en Mejaprim, más que no causan expiación. Pero sí son esenciales. O sea, no son los que causan expiación, pero son obligatorios. O sea, hay una mitzvah, la expiación la hace la zeriká, eso no causa expiación, pero sí es meakev, sí es esencial. A diferencia de Rabbi Akiva, que cuando se refirió a Hatat, dijo que los residuos de Hatat, enam meakvim, ven baim lejaper. ¿Por qué te agrega eso? Para decirte que no es mejaper, enam mejaprim, ven baim lejaper. Que no es mejaper, y cuando dicen baim lejaper es que no se requiere ni como mitzvah, ni como esencial. No es meakev, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre ellos. El Kalvajomer queda igual, pero la diferencia es si en Hatat los residuos meakvim o no, según Rabbi Ishmael, meakvim, por eso nada más dice que en mejaprim, que los residuos no efectúan expiación, pero sí son esenciales, ¿sí? Y Rabbi Akiva dijo, no, en mejaprim, ven baim lejaper, que dice ven baim lejaper, que se refiere que no son meakvim. Esa es la primera explicación que le dice Rabada Baraba. Segunda, le dice Rapapá. Rapapá amar de kula al mashiraim en meakvim. Veaja bemitzui hatat haof meakev kamiflegi. Mar sabar meakev, mar sabar lo meakev. Escuchen bien. Rapapá dice, no. Según ambos, no hay mahloket, que los residuos, ¿de qué? ¿De qué? Residuos de sangre, de un hatat behemá, que es hatat behemá, de un animal, ¿sí? No meakev. Es bueno que lo hagas, que lo coloques en el yesod, pero si no lo colocaste en el yesod, no solamente que mejaper, sino no meakev. El mahloket entre ellos es respecto a exprimir la sangre del hatataof, ave. Y explico brevemente. Cuando uno agarra un hatataof, ¿cuál es el orden? Le hace la meliká. Después, ¿cómo salpica el misbeach? No con el utensilio, no con el dedo, sino con el mismo pollo. Le hizo que la meliká le salpica así. Y directamente de la garganta, del cuello del pollo hacia el misbeach. ¿Sí? Después, ¿qué tiene que hacer? Los residuos, ¿qué son los residuos en el pollo si es directo? Agarra el cuello del pollo y lo pega
¿sí? Fuerte al Mizbeach y se exprime la sangre. Mitsui Adam, ¿sí? El mahloket es si Mitsui Adam en Hatat Aof es meakev. En Hatat Behemá dice Rapapa, segunda explicación, ¿sí? Le cule alma, Hatat Behemá, Shiraim, los residuos, es bueno que lo hagas, pero si no lo pusiste en Yesod, lo meakev. El mahloket es si Mitsui Adam, que es equivalente a Sheyare Adam Azah, en Hatat Aof, Mitsui es en Hatat Aof, si meakev o no. Rabbi Ishmael dice que meakev y por eso nada más dice que en Mejaprim, pero si meakev. Y Rabbi Akiva dice no, en Mejaprim, ven Baim Lejaper, que no deben insinuar la segunda cosa que, la primera que en Mejaprim y la segunda que en Baim Lejaper, o sea que no es meakev. O sea, que según Rapapá, repito, también Rabbi Ishmael está de acuerdo, ambos están de acuerdo, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, que en Hatat Behemá los Shiraim no son meakev, ¿sí? Dice la mamá, va a traer una prueba a favor de Rav Papá. Tane Kabate de Rav Papá. Vet kol damapar ishpoch. Mata al mundo marhapar. Limed al par yom kippurim shetaun matan damim leesod divrei Rebbi. Amar Rabbi Ishmael kal vachomer oma im mishen nichnas. Oma im mishen nichnas damo lifnim chova taun yesod. Mishen nichnas damo lifnim chova en odin shetaun yesod. Amar Rabbi Akiva oma mishen damo nichnas lifnei velifnim ben rechova ben levitzat taun yesod. Mishen nichnas damo chova lifnei ben odin shetaun yesod. Yachol yakvenu. תלמוד אומר, בחילה מכפרת הקודש שלמו, כל הכפרות כולם דברי רבי ישמעאל. Explico esta primera parte. La Gemara trae una baraita un poco larga, y la prueba de la baraita a favor de Rav Papá es de esta primera parte que leímos, y después explicamos la segunda, después leemos y explicamos la segunda parte, ¿sí? La baraita es de lo siguiente. Está escrito respecto a Cohen HaMashiach. Está escrito respecto a Cohen HaMashiach que ¿qué? Par Cohen HaMashiach que ¿qué? Un pasuk en Vaikra 4:7 Vet kol dam hapar ishpoch el yesod mizbach haolah. Ahorita ahí está hablando Par Cohen HaMashiach. ¿Puede ser suficiente que el pasuk diga que Vet kol dam ishpoch? ¿Por qué tiene que decir Vet kol dam hapar? La palabra hapar está ¿qué? La palabra hapar está extra, ¿sí? ¿Para qué se dice la palabra hapar? ¿Sí? Dice Rebbi, aquí aprendemos que el par Yom Kippurim se requiere que los residuos se echen en ¿dónde? Esa palabra aparte viene a decir que el par Yom Kippurim requiere que los residuos se echen en ¿dónde? En el Yesod. Así dice Rebbi. Viene Rabbi Ishmael, aclaro, Rabbi Ishmael no viene a discutir, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, sino viene a decirte que sí, requiere que se coloque el Shiraim del par en el Yesod, pero no es meakev. Muy bien. Dice Rabbi Ishmael un segundo. Esto lo podemos aprender de un Kal Vachomer. Esta alajá que Rebbi dijo que necesitamos la palabra hapar para enseñarnos que ¿qué? Lo aprende el pasuk, la palabra extra hapar, para enseñarnos que el Shiraim, que el Shiraim del par tiene que ir al Yesod. Rebbi lo aprende el pasuk. Dice Rabbi Ishmael, esto aparentemente lo vamos a aprender ¿de qué? De un Kal Vachomer. Kal Vachomer es el siguiente, escuchen bien. Si par Cohen HaMashiach, ¿sí? Mejilá. Repito porque se me olvidó decir un punto importante, que es el par Yom Kippurim. Otra vez. El pasuk está hablando en par Cohen HaMashiach. Y dice, Bet kol adam, empiezo la baraita al principio, explico otra vez. Bet kol adam, bet kol dam apar ishpoch. Aparece esta extra. Dime, kol dam ishpoch. ¿Sí? Estás hablando del par Cohen HaMashiach, no tiene que decir de apar otra vez. Dice, no. Dice Rebbi, ese aparte viene a decir que en par Yom Kippurim requiere Shfichat Shiraim. ¿Sí? No solamente par Cohen HaMashiach, sino par Yom Kippurim requiere Shfichat Shiraim. Así dice Rebbi. O sea, que ¿de dónde aprendemos que par Yom Kippurim requiere que Shfichat Shiraim, que los residuos vayan en el son? Del pasuk mamash, de la palabra apar que está escrito en par Cohen HaMashiach. Así dice Rebbi. Viene Rabbi Ishmael, ahorita sí viene y dice, no, esto lo podemos aprender de un Kal Vachomer, no hace falta el pasuk. El Kal Vachomer es el siguiente. Si en par Cohen HaMashiach, que se mete su sangre ¿a dónde? No al Kodesh HaKodashim, adentro, sino al Ejal, para tirar que enfrente, para salpicar hacia el Parojet, que divide entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, ¿sí? Y no es algo fijo. ¿Por qué no es algo fijo? No es un corbán fijo, porque el par Cohen HaMashiach viene únicamente cuando pecó, ¿sí?
Y aún así decimos que los residuos del Par Kohen HaMashiach se necesitan colocar ¿en dónde? En el Yesod, muy bien. Entonces, Par Yom Kippurim, que es una obligación fija, ¿sí? Todos los años hay que hacerlo. Entonces es más estricto que Par Kohen HaMashiach. Kol Shiken, que va a requerir que los residuos se hagan ¿en dónde? En el Yesod. Entonces, otra vez repito. Sí, Par Kohen HaMashiach, que se echa la sangre, ¿dónde? Adentro. No adentro, sino el Ejal. ¿Sí? Enfrente del Parojet. ¿Sí? Pero no es fijo. Entonces, Par Kohen HaMashiach, que entra su sangre adentro como Jobá, como obligación, como una fecha fija, con Shiken que los Shiraim van a tener que ir ¿a dónde? Al Yesod. Se dice, Rabbi Ishmael, podemos aprender esta misma halajá, no hace falta llegar al pasuk, sino podemos aprender lo que al Bajomer. ¿Sí? Rabbi Akiva viene y dice, podemos también decir este Kalvajomer de otra manera. Si la sangre que no entra, si el korban que no entra su sangre lifnai belifnim, o sea, el Kodesh HaKodashim, ya sea como obligación o como mitzvah, como Par Kohen HaMashiach, que su sangre no entra ¿dónde? Al Kodesh HaKodashim, ¿sí? Ni como obligación, ni como ideal, ni como mitzvah. No entra, sino nada más en el Ejal. Y aún así decimos que el residuo necesita ir a dónde? Al Yesod. Entonces, Par Yom Kippurim, que su sangre entra a dónde? Al Kodesh HaKodashim. Kol Shiken, que va a requerirse que los residuos vayan al Yesod. O sea, llega a la misma conclusión a través de otro Kalvajomer. Un Kalvajomer diferente. Entonces uno hubiese pensado que si podemos aprender esto de un Kalvajomer, pues cuando dice también el Pasuk, de Kalvajomer aprendemos que también para Yom Kippurim se necesita colocar los Shiraim en el Yesod, pues nada más deja Tejilal, mitzvah preferiblemente. Entonces ahorita que viene el Pasuk que nos dice también Hapar, nos está repitiendo una segunda vez, Kalvajomer más Pasuk, el hecho que nos está repitiendo Shana Alava Katuv, Leakev. Entonces uno hubiese pensado que también Meakev Bediavad. Talmud Lomar, dice no, Vejilami Kaperet HaKodesh. Hay un pasuk en Vaikra respecto a Par Yom Kippurim, respecto a las aplicaciones principales de Par Yom Kippurim, en Vaikra 16:20, que dice Vejilami Kaperet HaKodesh, lo cual dice que cuando uno ya hace las aplicaciones, no los residuos, aplicaciones se refiere a qué? A la primera parte, ya culminó todas las expiaciones pertinentes de Par Yom Kippurim, lo cual significa que el residuo puede ser que se necesita hacer, preferiblemente, pero no puede ser que es que meakev. Sí, así opina Rabbi Ishmael. ¿Ok? Pero de todas maneras, ¿sí? O sea que Rabbi Ishmael no viene a discutir con Rabbi. Rabbi dice, lo aprendemos del pasuk. Rabbi Ishmael dice, no, aprendemos un Kalvajomer. Ah, tenemos Kalvajomer, pasuk meakev. No, hay otro pasuk que dice que no es meakev. Llega a la misma conclusión, pero de otra forma. Pero de todas maneras, vemos de aquí Rabbi Ishmael claramente, como Rav Papá, que también Rabbi Ishmael está de acuerdo que los Shiraim, meakvim o no meakvim, no meakvim, son importantes, son mitzvah, lo que tú quieras, pero no meakvim. Esto es prueba a favor de Rav Papá, que dijo que todos están de acuerdo, también Rabbi Ishmael está de acuerdo que los Shiraim, lo meakvim, en Machloket es en mitzui, adamen hatat haof. Sigue diciendo la varita, Kalvajomer le Par Kohen HaMashiach, meata, umami shenichnas damo lifnim lo jova velo mitzvah, taun yesod, shenichnas damo lifnim ben le mitzvah, si aquí arreglan, ben le jova le mitzvah, solo le mitzvah, en odin shetaun yesod, יכול להקבנו, תמוד לומר, ואת כל דם הפר ישפוך, נתקוע כתוב עשור שיראה מצווה, לומר לך, שיריים אין מעכבים. La varita sigue diciendo, Kalvajomer a Par Kohen HaMashiach, de la siguiente forma. O sea, ahorita dice la Gemara, podemos decir el siguiente Kalvajomer. Si Sair Nasi, escuchen el Kalvajomer, Sair Nasi el resto de los Hataot HaChitzoniot, ¿sí? Que la sangre no va en absoluto a dónde? A la parte interna, ni al Ejal ni al Kodesh HaKodashim, ni para Jobá, ni para mitzvah, ni como esencial, obligación, ni como mitzvah, ¿sí? Y aún así decimos que todo eso requieren que los residuos vayan a dónde? Al Yesod, se Par Kohen HaMashiach, que su sangre entra adentro, para mitzvah por lo menos, ¿sí? Entonces, Kol Shiken, que los residuos van a requerir que vayan al Yesod. Entonces, si es así, que tenemos este Kalvajomer para Par Kohen HaMashiach, entonces cuando el pasuk aparentemente viene y dice respecto a Par Kohen HaMashiach, Ve'et kol adam par yishpoch, está repitiendo la misma idea. Se está repitiendo Shana Alava Katuv Leakev para enseñarnos que es Jobá, que es Meakev. Dice no, porque por otro lado hay otro pasuk en Par Kohen HaMashiach, en Vaikra 4:7, que dice que ese mismo pasuk, Ve'et kol dam par yishpoch, ¿sí? Normalmente en toda la Torah dice en pasado, Ve'shafach, Ve'natan, Ve'hizah. Aquí dice Yishpoch, ¿por qué lo cambia? ¿Por qué te lo quita del lenguaje que normalmente usa? Ishpoch,
para decirte que ¿qué? Ishpoch, perdón, para decirte que no es como el resto de los servicios que dice Benatán, Beshabá, que son esenciales, sino se considera que es Sheyare Mitzvah, residuos de una mitzvah, o sea, algo no obligatorio, una mitzvah, pero no es Meakev. Sí, entonces aquí aprendemos que no es Meakev en Parco en Mashiach. Ok, seguimos. וסבר רבי ישמעאל מיצוי חטאת העוף מעכב ועתן הדבר רבי ישמעאל והנשאר בדם יימצא והנשאר יימצא ושאינו נשאר לא יימצא תרתנאי ואליבא דרבי ישמעאל. Ahora también la Gemara y pregunta lo siguiente. Volvemos a Rapapá. Trajimos una prueba a favor de Rapapá que en Hatat Behemá, según todos, el residuo es bueno colocarlo, pero no es Meakev. También Rabbi Ishmael estaría de acuerdo con eso. Seguimos esta y trajimos una prueba de la verdad que efectivamente así es. Pero dijo Rapapá que el Mahloket sería que en Mitsui Dam de Hatat Haof, ¿sí? Que cuando es Hatat Haof, la exprimida, que es exprimida, que es el residuo de Hatat Haof, ¿sí? Ahí sí es Mahloket, que según Rabbi Ishmael es Mejaper, pero sí, no se necesita para el Mejaper, pero sí es Meakev. Sí es Meakev. Los mefarshim preguntan si no se necesita para el Mejaper, pues ¿cómo puede ser que es Meakev? Pero no vamos a entrar en eso ahorita. ¿Sí? Bien, me dice un segundo. O sea que Rabbi Ishmael opina que en Hatat Haof sí es Meakev. El Mitsui, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque el mismo Rabbi Ishmael, Tana de ver Rabbi Ishmael, una baraita que se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael, dice Meforash respecto a Hatat Haof en Baikra 5.9, Veanishar Badami Matze. Dice la baraita de Tana de Rabbi Ishmael, la baraita de Rabbi Ishmael, de aquí aprendemos que lo que queda, sí queda, se echa de Hatat Haof, sí queda, se exprime en el Mizbeach. Pero si no queda, ya salió toda la sangre cuando hiciste las aplicaciones principales, no es necesario hacerlo. Si no es necesario hacerlo, significa que no es Meakev. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me dice que en Hatat Haof, según Rabbi Ishmael, sí es Meakev? Dice la Gemara, efectivamente, Mahloket Tanaim, ¿cuál es la opinión de Rabbi Ishmael? Sí, Usamar Rami Barjama. Haitana Sabar, Shiraim Meakve. De Tanya, Hakoena Mehate Otah. אותה שניתן דמה למעלה ולא שניתן דמה למטה. אמרת וכי מאין באת? מכלל שנאמר, ודן זבחיך יישפך על מזבח וגומר, למדנו ניתנים במתן ארבע, שאם נתנן במתן אחת, כיפר. יכול להיות ניתנים למעלה שנתן למעלה כיפר. ודינו, נאמרו דמים למעלה ונאמרו דמים למטה. מה דמים אמורים למטה שנתן למעלה לא כיפר? אבל דמים אמורים למעלה אם נתן למטה לא כיפר? לא. אם אמרת בתחתונים שניתנו למעלה, שנסופן למעלה, לא כיפר. tomar בלנים שנתן למטה שיש מהם קרב למטה. sigamos leyendo y te explico todo. דמים הפנימיים יוכיחו שיש מהם קרב בחוץ, ואם נתנם בתחילה בחוץ לא כיפר. לא. אם אמרת בדמים הפנימיים שם מזבח פנימי ממרקן, תאמר בעליונים שערי קורבנות ממרקות אותם, אם נתנם למטה כשרים, תמוד לומר אותה שניתן דמים למעלה ולא שניתן דמים למטה. מהי שם מזבח הפנימי ממרקן? לאו אלו שיריים. אמר רבא, יחי תיתה בקל וחומר, מה שיניים הפנימיים שסופן חובה בחוץ, עשם בתחילה בחוץ, לא כיפר. הניתנים למעלה שסופן חובה למטה ועשם בתחילה למטה, נודעים שלא כיפר, אלא מזבח פנימי מרקן בלבד, אלא פרוכת. Ok. La Gemara nos sigue hablando sobre tirar los residuos de un Hatat Behemá, que según Rapapá dijimos que no hay Mahloket, entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael, y según Rabada Barabá dijimos que sí hay Mahloket. ¿Sí? Viene Rami Barjama y nos trae una prueba de una baraita que hay un Taná, no Rabbi Ishmael o Rabbi Akiva, ¿sí? Hay un Taná por lo menos que opina que los Shiraim de un Hatat Behemá son Meakvim. ¿Sí? Otra vez, Rapapá dijo que no hay Mahloket entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, ambos opinan que no es Meakev en Hatat Behemá. Rabada dice que sí es Mahloket entre ellos, la primera explicación. Pero Rami Barjama dice, te voy a traer una prueba de una baraita que por lo menos hay un Taná que sí opina que Hatat Behemá, los Shiraim sí es Meakev. Y la baraita es larga. Y la prueba es de dónde. Y al final, después de traer toda la baraita, viene Rabbi Barjama y trae la prueba. Dice la baraita lo siguiente. Escuchen bien. Hatat chitzonit de behemá. Es un hatat externo de un animal, no de ave. Dice el pasuk Vaikra 6:19. Hakohen hamehate otah yohelena. ¿Qué significa el kohen que mehate, que es mehate, que salpica la sangre? Otah yohelena. ¿Sí? Otá es esa y no otra, una exclusión, ¿sí? Te viene a excluir. ¿Qué te viene a excluir? Para decirte que solo si se salpicó la sangre, si el Cohen mejate, como debe ser
¿En cuántas esquinas es en el hatat? En 4, muy bien. ¿Sí? Ahí es cuando el hatat es kesherá y ahí es que se come. Ahí es que decimos, o sea, otá y ojelena, solo ahí es amejate otá, cuando lo hiciste adecuadamente las salpicadas en los 4 lugares, ahí es que es en las 4 esquinas del misbeach, ahí es kasher y puede comerla. Pero si no hizo la aplicación como se debe, ¿sí? ¿O qué significa como se debe? No lo hizo en la parte superior, sino en la parte inferior del misbeach, o sea, le mata mi juta sikra, ahí queda excluida. Otá, esa es kasher cuando lo hiciste adecuadamente, que es adecuadamente aparentemente 4 esquinas y arriba. Si lo hiciste abajo, 4 esquinas abajo del mata mi juta sikra, no queda kasher y no puede comerse. Así dice la baraita, sigue diciendo la baraita. Un segundo, para esto, ¿para qué necesito? Escuchen bien, esta pregunta se va a repetir varias veces en la baraita. La primera vez que lo dice la baraita es aquí, mejor dicho. Esta misma baraita pregunta varias veces esta idea. Dice, ¿para qué necesito un pasuk para enseñarme esto? Obvio que es pasul. ¿Para qué necesito la palabra otá? Si hay una alajá que el hatat tienes que hacerlo con ABC y no cumpliste con ABC, pues ¿qué pasa? El hatat es pasul y no se puede comer. Entonces, si la alajá del hatat, de la sangre del hatat hay que salpicarla en 4 esquinas, arriba, y lo hiciste abajo, pues no lo hiciste como debe ser. Entonces, por ende, ¿qué? Obvio que está pasul y no se puede comer. Entonces, ¿por qué necesito para eso qué? Un pasuk. Responde la varita, te voy a explicar. Hay otro pasuk en Devarim 12:27 que dice Vedam zevajeja yishafech al mizbach, etc. Hashem me lo deja pasar tojel. De aquí aprendemos, ¿sí? Que todo lo que necesita aplicación en el mizbeach, en el externo, que el hatat son ¿cuántas aplicaciones? 4. Si hiciste nada más una, bediabad, ¿qué? Kasher, porque no dice Vedam zevajeja yishafech, una tirada. Mashma que a pesar que tienes que hacer 4 tiradas, 4 salpicadas, si hiciste solo una, mejaper. Si uno hubiese pensado que de la misma manera que cuando tienes que hacer 4 aplicaciones y si hiciste una, mejaper, pues también cuando tienes que hacer las aplicaciones arriba, las hiciste abajo, mejaper. De la misma manera que la cantidad de las aplicaciones bediabad no meaque, puede hacer solo una, pues también en lugar de las aplicaciones también puede hacerla donde, abajo. Por eso necesitamos un pasuk especial que te diga que otá, para decirte cuando es solo una, pasul. Sigue preguntando la baraita, una pregunta similar, pero con otro argumento. Dice un segundo. Esta alajá que aprendemos del pasuk, ¿qué? ¿Qué aprendemos del pasuk? Otá, que cuando se hacen abajo está meakev. No necesito el pasuk. Lo puedo aprender no de Svará, sino dice la Gemara, de la siguiente Sevará. Está escrito en Hatat Behemá que hay que echar las aplicaciones ¿en dónde? Arriba del Juta Sikra, ¿sí? En la parte superior de Mizbeach. Y está escrito, eso es en Hatat Behemá, está escrito en Hatat Taof que la sangre se aplica ¿en dónde? En la parte inferior. Entonces podemos aprender una del otro. De la misma manera que las sangres de Hatat Taof, que tienes que colocarlas abajo, si la colocaste arriba, no sirve porque no la colocaste en su lugar, pues también las de arriba, Hatat Bema, que tienes que colocar arriba, si no lo colocaste en su lugar, si no lo colocaste en donde, abajo, no sirve. Si no necesitas la fuente, lo aprendemos de Binyanab, esta comparación, ¿sí? Eso es Svará. De la misma manera que Hatat Taof, que tiene que ir abajo, si lo pones arriba no sirve, pues también Hatat Bema, que tiene que ir arriba, si lo pones abajo no sirve. Dice la Gemara, no, eso no es tan Sevará. ¿Por qué no es tan Sevará? Porque respecto a las Hatat Taof, que hay que colocarlo abajo, si lo colocaste arriba, un segundo. ¿Sí? Si lo colocaste arriba, ¿sabes por qué no sirve? Porque nunca, ¿sí? Como tiene que colocarlo abajo, no tiene como llegar arriba. Entonces, si lo colocas arriba, ¿sí? No sirve, ¿sí? A diferencia de las de arriba, cuando colocas arriba, al final, ¿qué va a pasar? No nada más llega abajo. Los shiraim, los residuos, ¿dónde lo colocas? Abajo. Entonces, existe que la sangre vaya abajo, en el yesod. ¿Cuándo el shiraim? Entonces, ya que existe que vaya abajo, entonces puede ser que las de arriba, si le hiciste abajo, sirve. Pero las de abajo, que la hagas arriba, seguro no puede. ¿Por qué? Porque no hay ninguna posibilidad que la sangre, no hay ninguna circunstancia que la sangre llegue arriba. ¿Sí? El shiraim, ¿dónde va? El hatat taof, la aplicación va abajo y los shiraim va abajo. ¿Sí? Entonces por eso, si lo hiciste arriba, no sirve. A diferencia de hatat bema, que hay que hacerlo arriba, pero si lo hiciste abajo, puede ser que sirve, porque abajo también va el shiraim allá. Entonces por eso no sirve Binyanab.
Sigue preguntando la baraita, pero todavía puedo traerte una prueba de que está pasul, no del pasuk, de otro lugar. De lo siguiente. Si las sangres del hatat, de los hataot primiot, ¿qué significa eso? Hataot que internos. ¿Qué parte de esa sangre? La salpicada, la principal, ¿va a dónde? Adentro. Pero parte de los residuos, ¿va a dónde? Afuera, en Mizbeach HaChitzon. Y aún así, si colocaste la aplicación principal afuera, ¿sirve o no sirve? No sirve. ¿Sí? Entonces, si es así, o sea, de la misma manera, dice la Gemara, puedes traerte una prueba de Hatat Primiot, de la misma manera que la Hatat Primiot. Los residuos, la aplicación principal se hace ¿dónde? Adentro. Los residuos, afuera, en otro lugar. Otro lugar. Y decimos que si hiciste la aplicación principal afuera, no sirve. Entonces también igualmente, Hatat Bema, que hay que hacerlo en qué lugar? Arriba de afuera. Sí, pero en otro. Y lo hiciste en otro lugar, ¿en dónde? Abajo. Tampoco va a servir. Dicen, no, pero no puedes traer prueba de Hatat Primiot. ¿Por qué? Porque Hatat Primiot es más estricto. ¿Por qué? Porque el Mizbeach HaPenimi, no, el interno, no completa el servicio. Porque todavía requiere los Shiraim, que ahí es Meakev, afuera. ¿Sí? Entonces ahí el Shiraim es como algo esencial que va afuera, es como algo esencial de que de parte del servicio. ¿Sí? Entonces ahí es más estricto, a diferencia de Hataot Hitzoniot, que van arriba, que es más light. ¿Por qué? Porque cuando uno acaba ya las aplicaciones principales, ya uno acaba con el servicio del Corbán, ¿sí? Y no necesitas más, ¿sí? No es Meakev. Entonces, si es así, puede ser que si lo colocaste abajo, si como es más light, va a estar que kasher. Por eso necesitamos el pasuk que diga otá, para enseñarnos que ¿qué? Que efectivamente, si lo hiciste abajo, no sirve y es Meakev. No podemos aprenderlo a través de Binyaná o de comparación, de lógicas, sino necesitamos el pasuk. Así dice la baraita. Después de que Rami Barjamá nos trajo toda esta baraita, viene y trae la prueba de acá, que el Taná de esta baraita opina que Shiraim Meakvim. ¿Por qué? Al final dijimos que el Mizbeach HaPenimi en los Hataot HaPnimiot no culmina su servicio en Mizbeach HaPenimi, o sea, en la aplicación principal de ellos, sino que hay que hacer algo después. ¿Qué es esa cosa otra después que hay que hacer? Shiraim, así explicamos. O sea, que es parte del servicio, o sea, que es esencial, o sea, que es Meakvim. Vemos que hay una opinión que dice que Shiraim, en la baraita aquí, que Shiraim Meakvim. Así dice la Sin embargo, viene Rabba y le dice a Rami Barjamá, dice, es así que la baraita se refiere a decir que en Mizbeach HaPenimi, cuando dice que el Mizbeach en Hatat Primiot, el final no es la aplicación principal, sino Shiraim, porque es Meakev. Entonces es así, puedo aprender el siguiente Kalvajomer y no tumbar lo que habíamos dicho. Puedo decir el siguiente Kalvajomer. Si Shiraim HaPenimim, si los residuos de los Shiraim, de los Hataot Primiot, que van en dónde? En el Mizbeach HaChitzon, y es obligatorio, es Jová, porque Shiraim Meakvim, así dijimos. Y aún así, si hace la aplicación en donde la aplicación principal la hace afuera, decimos que no sirve. Entonces las sangres de Hataot HaChitzoniot que se colocan arriba y el Shiraim que no es Meakev, entonces si lo hizo el principal abajo, Kol Shiken, que no va a que alejaper, ¿sí? Entonces tengo un Kalvajomer que me va a decir que no viene alejaper cuando haces abajo, entonces para que necesitas el pasuk otra vez, no hay pilja. Entonces tenemos que decir, cuando dice Mizbeach HaPenimi Markan, no se refiere que cuando dice que el Mizbeach HaPenimi en los Hataot HaPnimiot no es lo último, el Mizbeach HaPenimi no es la aplicación principal, no es el último servicio, sino hay algo más, se refiere es que hay algo más. ¿Qué se refiere que hay algo más? No se refiere al Shiraim. O sea, puede ser que el Shiraim no es Meakev. ¿Qué significa que no es lo último? Porque en Hataot Primiot no nada más se aplica la sangre en donde, en el Mizbeach HaPenimi, sino también previamente hay que se aplica el parojet, o hay otro caso que es también el larón, ¿sí? Y eso es lo que se refiere, a diferencia de los otros, los hitzoniot, que con las aplicaciones de sangre son las únicamente donde en el Mizbeach externo y no más. Eso es lo que se refiere. Si la baraita no hay prueba de esta baraita que efectivamente Shiraim Meakvi. Seguimos. Tanu Rabbanan. Vejila mikaper imkila. Im kiper kila, veim lo kiper lo kila, debira Rabbi Akiva, malo Rabbi Yehuda, primero neemar im kila kiper im lo kila lo kiper, shem chizra Rabbi Kolmaton, no sabe lo klum, mai benayu, Rabbi Yochanan Rabbi Yoshua ben Levi, hadamar mashmaut dorshimika benayu, vehadamar shirai meakvimika benayu. Escuchen bien, la Gemara trae una baraita que nos habla sobre tirar los residuos del par y sair de Yom Kippurim. La baraita dice lo siguiente, respecto a Yom Kippur, está escrito que el Kohen Gadol al culminar su trabajo, después de la salpicada principal del par y del sair,
Dice el pasuk Vaikra 16:20, Vejilá mi kaperet hakodesh. ¿Sí? Y aparentemente este pasuk está extra. Aparentemente, ¿qué nos dice el pasuk? Vejilá mi kaper, que culmina de la expiación. ¿Qué nos viene a decir? ¿Que acabó el proceso? No me tiene que decir eso. Acaba la parasha y ya está. Entonces, ¿qué nos viene a decir? Dos maneras como interpretar. Escuchen bien. Otra vez, ¿qué dice el pasuk? Vejilá mi kaper. Dice Rabbi Akiva, interpretamos lo siguiente. Im kiper kila. Si aplicó todas las aplicaciones de sangre como debe ser, con esto ya culminó su servicio. No tiene que hacer más nada. ¿Sí? O sea que los shiraim no se tienen que hacer, no me aque. Pero si lo kiper, o sea, si no acabó con las aplicaciones principales de la sangre como debe ser, todavía no ha acabado el servicio. O sea, la boda está pesula. Así opina Rabbi Akiva. Escúcheme, el orden del pasuk es kiper y después kila. Él invierte e interpreta al revés. Si kiper, kila. O sea, si acabó las aplicaciones principales, culminó. Shiraim no me akvim. Y si no acabó las aplicaciones principales, lo kila, o sea que el corbán está, el servicio está pasul. Así dice Rabbi Akiva. Mira, Rabbi Yehuda le dice, un segundo, porque tienes que interpretarlo al revés. Ven el orden del pasuk. Kila primero, después kiper. Entonces tienes que decir lo siguiente. Si kila, pero sí, tiene que decir primero referirte a Kilá y después al resultado Kiper. Si lo Kilá, ¿sí? Si no acabó de hacer todas las aplicaciones de sangre, ¿sí? Entonces lo Kiper. Pero, perdón, si Kilá, Kiper, si culminó todas las aplicaciones de sangre, expió. Y si no culminó, lo Kiper, ¿sí? Lo cual nos viene a enseñar que si hizo que inclusive faltó una sola de las aplicaciones, ¿está qué? Pasul. Aparentemente, ¿cuál es la diferencia? Listo. Uno dice que dice el pasuk, Gilá mi kaper. Entonces el primero dice no. Empezamos con el segundo. Si kiper, kilá. Si no kiper, no kilá. Así dice Rabbi Akiva. Y Rabbi Yehuda dice lo mismo, pero al revés. Si kiper, kilá. Y si no kiper, lo kilá. Lo depende del kiper. El orden del pasuk, primero kiper, después kilá. Entonces, dice la Gemara, hay más lo que te moráis entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, pero no sabemos quién dice qué. Uno dice que efectivamente no hay diferencia entre ellos. Y efectivamente la diferencia es nada más mashmaut, cómo enseñarlo, cómo es la interpretación, la redacción, pero el resultado lógico es igual. El segundo de Morá dice, no, la diferencia es shishirai meakvim o no. Según Rabbi Akiva, la primera opinión dice que shiraim lo meakvim. Por eso dice, im kiper, que es kiper, se acabó todas las aplicaciones principales de sangre, kilá, culminó, o sea que los shiraim no me akvim. Y si no acabó las aplicaciones principales, está pasul. Así opinará Rabbi Akiva, que shiraim no me akvim. Y Rabbi Yehuda dice, no. Imkilá kiper, se acabó con todo lo de la sangre. ¿Qué es todo lo de la sangre? Aplicaciones y shiraim, ahí kiper. Pero si no, o sea, le faltó shiraim, no me akvim. O sea que, y eso es lo que dice, que si le faltó una de todas, no sirve. O sea que shiraim, que es una de todas, también ¿qué? Es shiraim. Así opina el segundo de Morá, que el segundo de Morá dice que efectivamente hay más lo que sobre el shiraim. ¿Sí? Bien, la Gemara dice, bueno, según el segundo de Morá, que es Mahlok entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi, el segundo es uno de los dos, no sabemos quién es, ¿sí? Hay Mahlok entre Rabbi Akiva y Rabbi Yehuda, si shiraim me akebo no. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba, que el segundo de Morá que dice que hay Mahlok, y por ende hay una opinión que dice que shiraim me akvim, a diferencia de la primera Morá, que dice que no hay más lo que entre ellos y es nada más Mashmaut Orshim, o sea que Rabbi Akiva y Rabbi Yehuda ambos están de acuerdo que Shiraim no me akvim. Pero el segundo Morá dice que Shiraim, según una opinión, Shiraim, según la opinión, mejor dicho, de Rabbi Yehuda, Shiraim, sí me akvim. Te voy a traer una prueba que ese segundo Morá es quién, está entre quién y quién, Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi. Te voy a traer una prueba que el segundo Morá es quién, Rabbi Yoshua ben Levi. Tisaim de Rabbi Yoshua ben Levi. De Amar Shiraim me akvim y Kabenayu. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, le dibra Omer Shiraim me akvim. Me vi para Jairo Matjil Betjilá Bifnim. Te voy a dar una prueba que el que dice que Holkim y según Rabbi Yehuda Shiraim es Meakvim es quien el Emorá Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Por qué? Porque él dice, en otro lugar, dice Rabbi Yoshua ben Levi, según la opinión que dice Shiraim Meakvim, entonces si no hizo el residuo, entonces ya salió de Jodá porque ya me aqué por las aplicaciones. Ya salió de Jodá por las aplicaciones, pero como me aqué, tiene que traer ¿qué? Otro animal para poder hacer el Shirai. ¿Sí? Ok. Así dice Rabbi Yoshua ben Levi. Vemos que él opina que hay una opinión que dice que Shirai me akvim. Entonces seguro, ¿quién es ese aparentemente esa opinión? Seguramente es quien, Rabbi Yehuda.
Entonces seguro el segundo Emorá que dijimos que el Mahlok en Shirai Meakvim es quien Rabbi Yoshua ben Levi, por eso dice en otro lugar que según la opinión que dice Shirai Meakvim. Dice un segundo, pero también Rabbi Yohanan está de acuerdo con esto. El otro Emorá también está de acuerdo que hay una opinión que Shirai Meakvim, ¿sí? O sea, él dice, ¿por qué? Porque él dice sobre la Mishnah más adelante, Daf Kuf Yud Amud Bet, sin entrar en detalles, que Rabbi Nehemia va como la opinión que Shirai Meakvim, o sea que sí existe una opinión también Rabbi Yohanan, sin entrar en detalles de la explicación, vamos a ver más adelante, pero dice claramente Rabbi Yohanan, en la explicación de la Mishnah más adelante, Daf Kuf Yud Amud Bet, que Rabbi Nehemia va como la opinión que Shirai Meakvim, entonces también Rabbi Yohanan dice esto, ¿sí? Entonces tenemos que decir, Atu, no sé si lo leí, no lo leí, Atu Rabbi Yohanan Leder Svará, Ve'amar Rabbi Yohanan, Tana Rabbi Nehemia que dirá Omer Shirai Meakvim, Ela que dirá Omer Velav, Leanitane, Ajanami, que Omer Velanetane. Dice, dice un segundo, ¿cuál es tu prueba, Rabbi Yoshua ben Levi? Repito un poquito, porque el hecho que Rabbi Yoshua ben Levi dice que hay una opinión que dice Shirai Meakvim, entonces seguro él dice que es ¿quién? Rabbi Yudá. Dice, no, pero también Rabbi Yohanan dice más adelante en la Mishnah Kuf Yud que Rabbi Nehemia opina como la opinión que Shirai Meakvim, ¿sí? Y entonces vemos que los dos dicen que hay una opinión que dice así, entonces ¿qué significa? Según esto, si tú me dices que Rabbi Yohanan es el que dice que no hay mahlok en la baraita anterior entre Rabbi Yudá y Rabbi Akiva y ambos opinan que Shirai no Meakvim, ¿cómo puede ser que él dice que hay una opinión que dice Shirai Meakvim? Seguramente se refiere a ¿qué? A otro Taná, no entre ellos dos. Entonces, de la misma manera que cuando Rabbi Yohanan dice que hay una opinión, hay un Taná que dice que Shirai Meakvim y decimos que no es esos dos Tanaim, sino podrían ser otro Taná, pues también cuando Rabbi Yohanan le dice en otro lugar que hay un Taná que dice que Shirai Meakvim, puede ser que se refiere que no uno de esos dos Tanaim, sino otro. Entonces no hay prueba del hecho que Rabbi Yoshua ben Levi diga que hay un Taná que dice que Shirai Meakvim, que él es el que opina que en la baraita anterior entre Rabbi Akiva y Rabbi Yudá no es nada más Mashmaut Doshim sino Shirai Meakvim. No hay ninguna prueba. Puede ser que en verdad también Rabbi Yoshua ben Levi opina que ahí en esa baraita ambos opinan que no hay Mahloket y Shirai no Meakvim y nada más Mashmaut Doshim y no hay Mahloket. Y cuando él dice en otro lugar que hay un Taná que dice Shirai Meakvim es otro Taná. Entonces no hay prueba no hay prueba de qué Morá es el que dice qué. ¿Sí? Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.